Un saludo a todas y a todos. Soy el sacerdote anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla, perteneciente a la Comunión Anglicana Ortodoxa, y el día de hoy seguimos con nuestro curso del Evangelio de Marcos explicado perícopa por perícopa. Y ya vamos en el capítulo 11 de nuestro recorrido en este curso que vamos ya finalizando prácticamente. Ya entramos en las últimas clases de este gran momento académico aquí en nuestro canal Afroteólogo. Y hoy vamos a iniciar el conjunto de lecturas dentro de este evangelio que hacen la profundización en el juicio de Jerusalén. En la segunda sesión describe Marcos la actuación de Jesús en la ciudad santa, tipo de todo el pueblo judío y síntesis de toda la historia de la salvación. Hasta ahora Jesús ha proclamado el reino de Dios en Galilea. Ahora viene a proclamarlo al corazón del judaísmo, Jerusalén, donde está el templo de Dios y donde residen el sumo sacerdote y el Sanedrín, máximas autoridades religiosas. Entra en la ciudad como Mesías y como tal visita oficialmente el templo y lo tiene que descalificar por no encontrar los frutos que espera Dios. Así la visita tiene carácter de juicio. Ante esto, la ciudad representada en el Sanedrín lo rechaza y decide matarlo, porque ha descalificado el templo y se ha presentado como el Hijo. Una serie de discusiones de los distintos grupos con Jesús muestran esta ruptura. Jesús, por su parte, condena a los escribas, anuncia la destrucción del templo y ofrece a sus discípulos unas perspectivas sobre el futuro, en el que Él, con su parucía, tendrá la última palabra. Esta sesión, pues, sirve de introducción al relato de la muerte y resurrección y ofrece las claves para entenderlo. La sesión se divide en 3 desarrollos. Primer desarrollo: entrada mesiánica en Jerusalén y en el templo. Entrada mesiánica en Jerusalén. Capítulo 11 del 1 al 11. También está en Mateo, capítulo 21 del versículo 1 al 11. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19 del versículo 28 al 38. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12 del versículo 12 al 16. Escuchemos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos les contestaron según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino ante Jesús, echaron encima sus mantos, y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Explicación. Esta perícopa presenta la proclamación mesiánica de Jesús en Jerusalén, no con palabras, sino con hechos simbólicos, proclamación que resulta negativa por no encontrar frutos en la ciudad. Jesús toma la iniciativa y organiza su entrada en la ciudad, escenificando Zacarías 9:9 y Génesis 49:11, a la que corresponden los discípulos con ritos de entronización regia, extender mantos por el camino,
Primera de Reyes 1, 38-40, Segunda de Reyes 9:13. Y el símbolo de los ramos también escenifica Segunda de Samuel 14:4 y Segunda de Reyes 6:26. La escena, igual que más adelante la preparación de la última cena, se inspira en Primera de Samuel 10:2-5 y tiene como finalidad presentar a Jesús consciente de lo que va a hacer, asumiendo libremente los acontecimientos. Llega a Jerusalén como Mesías, no político religioso que se impone con la violencia, sino como Rey de paz y manso. Lo aclaman los discípulos y otras personas que lo acompañan desde Galilea y que fueron testigos de la curación del ciego de Jericó, el que lo aclamó como hijo de David. Los gestos de los ramos y vestidos y las aclamaciones aluden al Rey Mesías, hijo de David, que viene a su ciudad a establecer su reino. Los jerosolimitanos no aparecen en toda la escena, con lo que Marcos quiere sugerir que hacen el vacío a Jesús. El término de la entrada es el templo. Allí llega Jesús y echa una mirada sobre todo, como el que toma posesión de un lugar y se da cuenta de la situación en que se encuentra. Al atardecer, se retira a Betania, acompañado por los 12, testigos especiales de este acontecimiento. Así termina la primera jornada en la ciudad. Siguiente perícopa, la higuera estéril. Capítulo 11, versículo del 12 al 14, y en Mateo 21, 18, 19, y no está en Lucas ni en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Explicación. Se trata de una parábola en acción, en dos tiempos, antes y después de la descalificación del templo, dando así sentido a este hecho. Jesús maldice una higuera con muchas hojas, pero sin frutos. Marcos advierte que no era tiempo de ellos, por lo que la acción resulta paradójica y sorprendente. Con ello enseña Jesús que la lógica de Dios es diferente y mucho más profunda que la experimental, con la que no siempre coincide. La higuera es una imagen de Israel, pueblo que tiene que vigilar y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. Ha llegado esta visita de una forma inesperada y no ofrece frutos. Dios juez es libre para visitar a su pueblo y pedirle los frutos en el momento que Él determine. Ahora lo hace por Jesús, su enviado. Siguiente perícopa, expulsión de los vendedores del templo. Capítulo 11, 15, 19, en Mateo 21, 12, 13, 17 y en Lucas 9, 45, 48 y en Juan 2, 14, 16. Escuchemos. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo, y les enseñaba diciéndoles: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina, y al atardecer salía fuera de la ciudad. Explicación. El templo de Jerusalén, además del lugar de culto religioso, era el principal centro económico de la ciudad por la cantidad de personas que atraía y por los gastos que éstas tenían que realizar. Entre ellos el proveerse de animales vivos para el culto sacrificial. Para esta última necesidad existía un lugar de venta fuera del recinto del templo, aunque muy cerca de él la piscina probática. Pero otros comerciantes lograron de las autoridades del templo, mediante dinero,
poder instalar lugares de venta en los pórticos del atrio de los gentiles. El espectáculo era expresión de un lugar de culto al servicio de los intereses económicos de comerciantes y sacerdotes. Jesús expulsa del templo a los mercaderes, ilustrando su gesto con dos textos proféticos, uno que habla de lo que debía ser y otro que describe lo que es de hecho, cueva de ladrones, Jeremías 7:11. La acción se prolongó durante un tiempo largo, como dejan entrever los imperfectos no permitía, enseñaba, decía. Jesús pues descalifica al templo, declarando que esta institución ya no responde al plan de Dios. Los príncipes de los sacerdotes responsables directos de esta situación y los escribas deciden matar a Jesús, pero no ejecutan inmediatamente su decisión por temor al pueblo que escucha maravillado la doctrina de Jesús. Al atardecer de ese segundo día en Jerusalén, sale de nuevo para Betania. Siguiente perícopa: la higuera seca, fe y oración. 11, 20, 26 y está en Mateo 21, 20, 22 y no está ni en Juan ni en Lucas. Escuchemos. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándole, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús les respondió: tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Explicación. Jesús dedica el tercer día a la enseñanza en el templo, yendo de camino hacia él desde Betania. Los discípulos constatan que la higuera se ha secado, y Jesús comenta el hecho con una exhortación a la fe, la oración y el perdón. A la luz del contexto, se trata de hacer ver a los discípulos cómo deben reaccionar ante el hecho de la incredulidad judía. La fe sostenida por la oración y el perdón pueden librar al hombre del juicio. Sigue abierta la puerta de la conversión. Segundo tema: controversias, oposición de los dirigentes. Controversias sobre la autoridad de Jesús. Capítulo 11 del versículo 27 al 33, está en Mateo 21, 23, 27, en Lucas 21, 8 y no está en Juan. Escuchemos. Vuelven a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercaban los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les dijo: os voy a preguntar una cosa. Respondedme y os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá entonces: ¿por qué no le creísteis? Pero vamos a decir de los hombres. Tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden pues a Jesús: no sabemos. Jesús entonces les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Explicación. Esta perícopa y las siguientes son importantes, pues describen el primer encuentro de Jesús con una representación oficial de su pueblo, el Sanedrín. Jesús desenmascara su falsa religiosidad y ellos deciden acabar con él porque descalifica el templo y porque se presenta como hijo de Dios. Ya antes ha informado Marcos de que los príncipes de los sacerdotes y escribas deciden acabar con Jesús después que éste expulsara a los mercaderes. Ahora, representantes de los tres estamentos del Sanedrín, sacerdotes, escribas, ancianos, preguntan a Jesús quién le autorizó para proceder de esta forma en el templo.
Jesús responde con una contrapregunta centrada en el bautismo de Juan Bautista. ¿Era auténtico y querido por Dios o era obra de un farsante iluminado? Ellos sopesan las consecuencias de su respuesta. Si aceptan la autenticidad, Jesús les puede reprochar su postura negativa ante él. Si declaran que Juan fue un impostor, se imponen a una reacción negativa del pueblo contra ellos, pues el pueblo reconoce la autenticidad. Ante esto se niegan a responder, poniendo así de manifiesto su mala voluntad. Por ello Jesús también se niega a responder directamente, aunque con la siguiente parábola ilumina la situación. Parábola de los viñadores homicidas. Capítulo 12 del versículo del 1 al 12. Mateo 21, 33, 46. Lucas 29, 19. Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. También a éste le descalabraron y le insultaron. Y envió a otro y a éste le mataron. Y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero ellos, labradores, dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque habían comprendido que la parábola le había dicho para ellos, y dejándole se fueron. Explicación. Jesús condena la postura del Sanedrín. Representados ahora por el Sanedrín es cuidar que dé frutos al dueño. Pero históricamente se han negado maltratando y matando a los siervos profetas que Dios ha ido enviando a lo largo de los siglos. Ahora quieren matar al Hijo amado, el último y definitivo enviado de Dios, rechazando al que es piedra angular de la salvación. Salmo 118, 22-23, con el fin de adueñarse de la herencia. Los sanedritas comprenden que Jesús se refiere a ellos como los viñadores y que aplica a sí mismo el título de hijo, y por ello deciden acabar con él, pero no lo detienen inmediatamente por temor al pueblo. Siguiente perícopa: el tributo debido al César. Capítulo 12, versículo 13 al 17. También la encontramos en el Evangelio de Mateo 22, 15, 22 y en Lucas 20, 20, 26 y no está en Juan. Escuchemos. Y envían hacia él algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo veamos. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Jesús les dijo: lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios.
y se maravillaban de él. Explicación. Los sanhedritas envían a unos fariseos y herodianos para ver si lo cogen en alguna declaración comprometedora. Marcos subraya la mala intención de la embajada. Los enviados comienzan con una declaración lisonjera sobre la independencia de juicio de Jesús, que solo actúa en conciencia ante Dios. Pretenden con ello forzarle a manifestar su pensamiento sin temor a los presentes. La pregunta se plantea en línea de principios generales abstractos. ¿Es lícito pagar el tributo a César? Sí, como dicen los herodianos, o no, como defienden los fariseos. Jesús replantea la cuestión situándola en un plano existencial concreto. Ellos tienen y emplean la moneda de César porque les interesa beneficiarse del sistema económico del Imperio Romano, pero no les gusta pagar impuestos y se excusan con motivos religiosos. Pagar el impuesto sería signo de la aceptación del dominio de Roma y ellos solo aceptan el dominio de Dios. Para Jesús hay que estar a las duras y a las maduras con relación a la moneda y ser consecuentes con el propio comportamiento. Si se benefician del comercio y del orden romano, también deben contribuir a su mantenimiento. Por ello deben dar a Dios lo que es suyo, es decir, todo, incluida la esfera política y económica, y a César lo que le pertenece, es decir, la moneda que de hecho usan. Es incorrecta la interpretación frecuente que identifica a Dios con iglesia, culto y a César con la esfera política. No se contraponen iglesia, poder político, sino Dios, poder político. Siguiente perícopa. La resurrección de los muertos, capítulo 12, versículo 18 al 27, Mateo 22, 23, 33, Lucas 20, 27, 40 y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿no estáis en un error precisamente por esto? ¿Por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Explicación. Los saduceos niegan la resurrección por ser novedad teológica, introducida en el judaísmo en el siglo III a.C. por grupos asídeos y defendida en tiempos de Jesús por fariseos y esenios. Sin embargo, en esta época el concepto estaba poco elaborado y con el término resucitar se quería afirmar que Dios hará volver a la vida a los que murieron. ¿Pero a qué vida? ¿A la misma vida terrena que tenían o a otra vida trascendente en el mundo de Dios? Los saduceos lo entienden en el primer sentido, como una revivificación de cadáveres que seguirán viviendo en las mismas condiciones de la vida terrena, aunque mejorada, sin defectos ni limitaciones. Y en esto basan el sofisma que dirigen a Jesús. Este rechaza el planteamiento afirmando primero que se trata de una vuelta a la vida para vivir en el mundo de Dios, como los ángeles, y en segundo lugar que será posible por el poder de Dios que según la Escritura es el Dios de la vida. Siguiente perícopa.
el mandamiento principal. Capítulo 12, versículo 28-34, Mateo 22, 34 al 46 y Lucas capítulo 10 del 25 al 40. Y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Acercóse uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Explicación. Este diálogo tiene carácter positivo, al contrario de los anteriores. Viene un escriba experto en la escritura, que con su comentario a la contestación de Jesús va a poner en evidencia la mala intención de fariseos y saduceos. La oposición no se basa en diferencia de principios teológicos, pues en el fondo están de acuerdo en lo fundamental, sino en malas disposiciones internas que se traducen en una vida religiosa al servicio de su vanidad, orgullo, afán de poder y de tener. Por eso, desenmascarados los enemigos de Jesús, ya no se atreven a hacer más preguntas. El escriba, que ha estado presente en la escena anterior y estaba de acuerdo con la respuesta de Jesús, pregunta por el primero de los 613 preceptos del Antiguo Testamento, que los rabinos solían clasificar de diversas maneras. La respuesta de Jesús, citando el Shema, Deuteronomio 6:4-5 y Levítico 19:18, y uniendo amor a Dios y amor al prójimo, era conocida por el judaísmo de su época y especialmente está en línea con el judaísmo helenista. El escriba alaba esta respuesta, subrayando en su comentario que el amor es mucho mejor que los holocaustos y sacrificios, con lo que sugiere que está de acuerdo con la condenación del templo que ha hecho Jesús y por la que le van a matar. En un comentario final, Jesús afirma que el escriba y el mundo teológico que encarna no está lejos del reino de Dios, que es en esencia amor filial y fraternal, pero le falta algo. La perícopa siguiente sugiere que lo que le falta al escriba es la referencia a Jesús, para lo cual los invita a profundizar en el misterio de su persona a la luz de la Escritura. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hasta aquí terminamos esta clase del día de hoy sobre la explicación del Evangelio de Marcos, perícopa por perícopa. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.